Bienvenida o bienvenida, hoy vamos a meternos de lleno en un tema bastante relevante que se aprobó hace poco en México. Es la famosa Ley Espía. Tenemos aquí varios análisis, reportes bastante detallados sobre esta legislación. Entró en vigor, si no me equivoco, el 26 de junio de 2025. Y bueno, la idea es desmenuzar qué significa, ¿no? ¿Qué implica esta ley? ¿Cómo podría, tocar el tema de la privacidad, los derechos? Y entenderla un poco en su contexto. Porque estamos hablando de que el gobierno podría tener acceso a datos muy, muy personales. Biométricos, bancarios, de salud, en fin. Vamos a ver qué dicen nuestros materiales. Ok, para empezar, lo más básico. ¿Qué es exactamente esta ley espía? Pues mira, son reformas a diferentes leyes de seguridad y básicamente le dan permiso, digamos, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SSPC. Ajá, la SSPC. Y a la Guardia Nacional para pedir y ver, una cantidad impresionante de datos personales. Sí, muchísimos. Piensa en biométricos, información de bancos, impuestos, expedientes médicos. Incluso de propiedades. Exacto, de propiedades y hasta los metadatos de telecomunicaciones. Que esa es clave, ¿no? Los metadatos. Sí, que no es el contenido, sino quién llamó a quién, cuándo, dónde, ese tipo de cosas. Así es. El objetivo que dicen tener es para combatir delitos de alto impacto. Extorsión, secuestro. Claro. La justificación de seguridad. Y también crean una plataforma central de inteligencia y formalizan una subsecretaría de inteligencia. Un punto importante. Dicen que este acceso necesita supervisión judicial. En teoría. Exacto. Y justo eso, al revisar los análisis, lo primero que salta es la amplitud. La cantidad y variedad de información a la que se podría acceder es enorme. Y claro, esto choca de frente con el derecho a la privacidad, ¿no? Que está protegido, por la Constitución mexicana, artículos 6 y 16. Entonces la preocupación sobre el mal uso, no es teórica. Los informes que tenemos mencionan mucho el historial de México con herramientas como Pegasus. El tema Pegasus. Sí, Citizen Lab, artículo 19, documentaron cómo se usó contra periodistas, contra activistas. Entonces, el riesgo de que se abuse de esta nueva ley es, una preocupación muy real, muy central en todo este debate. Claro, ese contexto de Pegasus es fundamental para entender las reacciones. Y la pregunta que plantean los análisis es, ¿esto es algo nuevo, aislado, o ya venía de antes? Y todo apunta a que es más bien parte de una tendencia. Si vemos hacia atrás, por ahí del 2012 hubo una ley que permitía acceso a datos de geolocalización sin orden judicial en ciertos casos. Cierto. Y el mismo Pegasus, según los reportes, se usa en México desde por lo menos 2011. Entonces, sí, parece más un paso adicional en esa dirección de mayor vigilancia estatal. Precisamente. Y es interesante ver cómo si conectamos los puntos de diferentes informes, la justificación cambia un poco. Antes era localización, ahora es este abanico enorme de datos. Pero las preocupaciones de los críticos son muy parecidas. Se sigue alertando sobre el potencial de abuso, sobre el efecto que puede tener en la libertad de expresión. La gente se autocensura por miedo, ¿no? El famoso chilling effect. Exacto. Y se sigue mencionando Pegasus, todo lo que se englobó bajo la etiqueta #gobiernoespía. Eso sugiere una tensión que no se resuelve, quizás una desconexión entre lo que se dice buscar, seguridad, y cómo se implementan las protecciones para los derechos. Varios análisis lo subrayan. Y eso nos lleva directo a la controversia que hubo cuando se aprobó, ¿no? Los documentos muestran un debate, muy dividido. Por un lado, el partido en el gobierno, Morena, la defendió diciendo que era esencial, que necesitaban estas herramientas para luchar contra el crimen organizado, que lo que tenían no era suficiente para la extorsión, el secuestro. Ajá, el argumento de la necesidad por la inseguridad. Exacto. Pero por el otro lado hubo una oposición muy fuerte. Partidos como el PAN, el PRI y también organizaciones civiles, ¿no? Como R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Sí, R3D estuvo muy activa. Y expertos como Luis Fernando García. Todos ellos prendieron las alarmas. Dicen que esto no es solo para investigaciones puntuales, que abre la puerta a vigilar masivamente. Alertan sobre ese efecto inhibidor que mencionabas, el miedo a ser vigilado que lleva a callarse. Y un punto muy, muy debatido, según los análisis, es lo de la supervisión judicial. Si realmente va a funcionar. Exacto.
Los críticos dudan que sea un freno real. Mencionan pues preocupaciones sobre qué tan independiente es el Poder Judicial y si realmente tiene la capacidad para revisar bien tantísimas solicitudes de acceso a datos. Claro, el volumen podría ser enorme. Incluso los materiales mencionan que hubo protestas ciudadanas mientras se discutía la ley. Eso te habla de una preocupación social real, palpable. Entonces, la duda no es solo sobre cuánto poder se da, sino si los controles son, bueno, si son suficientes. Sobre todo, recordando esos incidentes previos del hashtag gobierno espía que mencionan los informes. Ese es el meollo del asunto. Esta ley formaliza y expande muchísimo las capacidades de vigilancia del Estado mexicano. La justificación es la seguridad pública, claro. Pero esta expansión, como muestran las fuentes, viene cargada de preocupaciones muy profundas sobre derechos fundamentales. Ajá. Y esas preocupaciones crecen por el historial que ya existe de abusos de vigilancia en el país. Es la clásica tensión, ¿no? Seguridad contra libertad. Pero en un contexto donde, según varios análisis, la confianza de la gente en que el Estado use bien ese poder, pues ya estaba algo dañada. O sea, en resumen, tenemos un marco legal que centraliza y aumenta mucho la recolección de inteligencia. Pone la supervisión judicial como el candado, digamos. Pero los críticos, viendo lo de Pegasus y el ARAS, dicen que los riesgos para la privacidad, para la libertad de expresión, son muy altos. Y que ese candado quizás no es tan fuerte. En esencia, sí. La aprobación de esta ley espía es un momento clave. Formalice un acceso del gobierno a datos personales que no tiene precedente en México. Sus defensores dirán que es necesario para combatir el crimen, pero los críticos, y sus argumentos están bien claros en los materiales que vimos, señalan el riesgo de erosionar la privacidad, las libertades civiles y de fortalecer un aparato de vigilancia que ya genera, pues, bastante inquietud por su historial. Y esto nos deja con una reflexión final que se desprende de todo este análisis. Más allá del riesgo inmediato para cada persona, para su privacidad, ¿cuál podría ser el efecto a largo plazo? La confianza, ¿no? Entre la gente y el Estado, cuando las capacidades de vigilar crecen tanto, sobre todo con esos antecedentes de abuso y esa desconfianza que ya existía. ¿Qué pasa con esa relación a futuro? Es algo para pensar.